director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué quieres decir con esto que es peor que la dictadura? ¿Por qué no nos explicas con números la comparación que quisiste hacer, por favor? Es una comparación numérica. Uno de los elementos que muchas personas se recuerdan bien es que después de la crisis del 82, en el ajuste que hubo que realizar y que realizó precisamente en el marco de la dictadura, ¿cierto?, el gobierno militar, fue disminuir las pensiones. Como era una economía con inflación, básicamente lo que hizo fue no dar un reajuste del 10,6%, y eso implicó una caída real en las pensiones. Fue uno de los mecanismos de ajuste en la crisis del año 82, que fue muy dura. Nosotros no veíamos algo como eso hasta estos días. Básicamente estoy hablando de los últimos meses y estoy hablando de lo que han hecho las diputadas y los diputados en la Comisión de Constitución de la Cámara. Por supuesto, también todos quienes han votado en favor de los retiros, porque esos retiros, el 1, 2 y 3, se han traducido en una caída en las pensiones de 30%. No solamente las pensiones futuras, sino que también las pensiones actuales, porque se ha permitido que retiren también de sus fondos previsionales los pensionados por retiro programado e incluso de renta vitalicia. Algo como esto no se veía desde una época como la que mencioné, y me pareció relevante indicarlo, porque acá creo que hay que hablar con harta honestidad. Estamos en un momento donde quienes están impulsando estas medidas hablan de retiro, ofrecen recursos a las personas. En realidad lo que están haciendo son ofreciendo recursos ajenos, no les pertenecen, son de las personas, pero para la vejez. Y lo único que se ha conseguido con esto es una caída en las pensiones. Por lo tanto, lo que hay de fondo, ¿cierto?, es una verdadera reforma de pensiones, solo que una antirreforma, y una caída brutal en las pensiones que ya eran bajas. 6 años atrás, cuando entregamos el informe, así lo dijimos, ¿cierto? Pero lamentablemente, con esta política, digamos, equivocada, se está generando ese impacto. No veíamos una caída en pensiones tan grande. Tenemos que ir atrás, hacia mediados de los años 80. Tú dices pensiones futuras, pero también en las que se están entregando ahora, las personas que se están pensionando, jubilando ahora, por la caída en los fondos, sobre todo en los fondos E, por ejemplo. ¿A eso te refieres? No, me refiero a que se ha incorporado en los retiros a personas que actualmente son pensionadas. Ah, perfecto. Entonces automáticamente las pensiones caen. Pero por supuesto, si se permite que retiren fondos, incluso personas que se van a pensionar en unos días más, en unas semanas más, las pensiones automáticamente les van a caer en ese porcentaje. Perdón, y esto es hasta los 3 retiros. Por lo tanto, esto estamos solo comenzando, porque como tenemos tantas semanas de aquí al único horizonte que parece estar, digamos, nublando el horizonte, ¿cierto?, que son las elecciones. Como tenemos muchas semanas, pueden todavía pasar muchas cosas, y el cuarto retiro, por supuesto, digamos, es uno de ellos, y entonces va a disminuir adicionalmente las pensiones a ese 30% que ya la Superintendencia de Pensiones ha reportado que estos retiros han significado. Hay proyectos de distinta índole, pero de retiros del 100%. Mario Marcel, que es un técnico que persigue el Banco Central, ha dicho que un evento como ese puede generar una crisis financiera. ¿Qué alcance puede tener algo así? ¿Y cómo hacer para que no parezca que están metiendo cuco? Porque hay algunos economistas que han dicho que están solamente como asustando, generando una situación de terror
para presionar a los parlamentarios. ¿De qué crisis financiera podríamos estar hablando? Mira, a mí me gusta hablar de pensiones, pero efectivamente hay que tener en cuenta que el Banco Central ha hablado, en particular Mario Marcel y toda la institucionalidad del Banco Central, alertando por las consecuencias de estos retiros. No solamente de estos proyectos en su extremo del retiro del 100% de los fondos, sino que también de manera muy clara sobre lo que implica un cuarto retiro, entre otras cosas porque ese cuarto retiro básicamente el mercado lo va a ajustar como una secuencia de retiros que vienen, digamos, si en definitiva en eso es lo que estamos, ¿cierto? Tal como se comenzó con un retiro excepcional, pero ya vamos en el tercero, estamos discutiendo el cuarto. Por lo tanto, un cuarto en la práctica va a ser adelantado como una sucesión de retiros que vienen. Y por lo tanto, los efectos no son tan distintos, no van a ser tan distintos en el corto plazo, el de un retiro adicional del 10% o bien de un retiro del 100%. Eso es básicamente la explicación que dio Mario Marcel cuando estuvo en la Comisión de Constitución. Ahora, lo que yo he tratado de básicamente concentrarme y de poder también decirle a la Comisión de Constitución cuando estuve en la comisión el día miércoles, fue tratar de que se tomara conciencia de lo que esto implica en torno a las pensiones. Que es un desastre completo, ¿cierto? Lo que está ocurriendo y lo que viene. Entonces, pero me da la impresión de que hay una suerte, Matías, de negacionismo acá, ¿eh? Una suerte de negacionismo en el que estamos involucrados, porque hay una institución respetada, digamos, autónoma, como el Banco Central, que definitivamente, bueno, pareciera ser que da lo mismo lo que diga el Banco Central. Una vez que Mario Marcel, el Banco Central, habló con sus números respecto de lo que a mí, en estricto rigor, me parece menos importante, curiosamente, ¿cierto? Que para mí lo más importante es el impacto en las ¿Tú te pensiones. refieres a que es más importante el efecto en pensiones que los efectos macroeconómicos que pueda tener cada uno de los retiros, ya sea por la inflación? En el corto plazo es una situación crítica, pero la verdad las cosas es que el daño que se está generando hacia el futuro es enorme, ¿no? Y entonces estas son malas medidas, da lo mismo en el horizonte en que uno las mire, pero lo que uno básicamente acá tiene que considerar es que ese impacto de largo plazo de las pensiones, ¿cierto? Y que básicamente no se está tomando en cuenta. Acá Mario Marcel habla del impacto del corto plazo y unos minutos después hablan los diputados de la comisión que dicen algo así como, bueno, en realidad, sí, mire, lo que pasa es que sí, es la opinión del presidente del Banco Central, pero en verdad yo pienso que en realidad la inflación no se va a mover de esa manera, se va a mover de otra, me imagino con las calificaciones que tiene las personas en esa comisión como para emitir juicios de esa naturaleza, o básicamente para esta David, suerte de negacionismo, ¿no? David, para terminar, ¿Para qué decir con pensiones? cuando tú estuviste ahí en las comisiones, ¿te da la impresión de que te escuchan los parlamentarios y que si te escuchan hacen las preguntas interesados en entender porque son materias técnicas? ¿O te da la impresión de que tienen su voto ya decidido en función de la elección que viene en noviembre? ¿Con qué sensación te quedaste? No lo sé, la verdad es que para mí los hechos son lo que quisiera juzgar, ¿cierto? Eh, a mí me hicieron una invitación para ir y obviamente yo fui a la comisión. Y creo que hay que respetar la institucionalidad y hay siempre que estar, ¿cierto? Cuando te piden un testimonio. Ahora, en la misma sesión ya prácticamente se está haciendo la votación. No... eh, por las declaraciones de los mismos miembros de la comisión antes de que estas sesiones
se materializaran, ya se sabía prácticamente lo que iban a votar. Ahora, más allá de eso, mi intención en esto ha sido tratar de explicar que cómo puede ser progresista lo que se está impulsando. ¿Cómo puede ser progresista el destruir un sistema de pensiones? No el sistema de pensiones que tenemos hoy día, sino que el sistema de pensiones que teníamos que construir, que teníamos que mejorar de manera sustantiva. Lo que se está haciendo no es un daño a las AFP, lo que se está haciendo es un daño a ese sistema de pensiones, con los retiros que ya han ocurrido, no con el cuarto o los que vienen, con los que ya han ocurrido, esa expectativa de tener un sistema que entregara pensiones dignas se corrió ya varias décadas. Ay, Da lo mismo que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, digamos, ¿cierto? Se corrió varias décadas gracias a, lamentablemente, a estas personas que además no son las que van a estar en 10 años más, en 20 años más, dando la cara, ¿cierto? Explicando por qué votaron lo que votaron. Esa es la gravedad del problema y entonces no se entiende cómo esas personas que básicamente están destruyendo la protección social, que en Chile ha ido gradualmente ampliándose y se está destruyendo, ¿cierto? ¿Cómo puede ser eso progresista cuando en realidad es una oda, un monumento al individualismo? Porque cuando no hay sistema de pensiones, las personas básicamente tienen que depender de la caridad, de lo que pueda entregar el Estado en ese minuto, que va a tener muy pocos recursos, o también van a depender en la práctica de sus propios recursos, de la familia, es decir, estamos volviendo hacia atrás de manera muy sustantiva y esto está partiendo, ¿cierto? Lamentablemente lo que sabemos es que las pensiones cayeron en un 30% y seguimos contando. Esto no ha tocado fondo, lamentablemente. David Bravo, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu explicación. Claro, no nos dejas con mucho aliento para lo que viene, pero es lo que tenemos y con eso hay que convivir. David Bravo, muchas gracias. Que esté bien. Gracias, Mateo. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.